está manejando paro, huelga, y ya lo hicieron en San Francisco, por el Cibao, con el apoyo del Falpo y demás, que se aprovechan los opositores. Todos estos comentarios, los temas internacionales con los inmigrantes y Donald Trump, que le han tomado el pulso a algunos jueces federales, la situación Rusia-Ucrania sigue su avance, cada día los rusos toman más poblado de Ucrania, no vemos una salida a corto plazo, aunque Donald Trump anunció en campaña que en 24 horas se iba a resolver, pero no se resuelve el problema de los palestinos y el mismo Trump, que quiere sacar la etnia palestina histórica de su redil para facilitarle más espacio a los israelíes. Vamos a ver cómo enfocamos estos temas en pleno desarrollo, Enrique. La semana pasada adelantábamos que la visita al país del secretario de Estado norteamericano o canciller Marcos Rubio podría ser positiva para el país. Y así ha sido. Y uno de los beneficios es que varios programas que han estado siendo financiados y sostenidos económicamente por la USAID y que corrían el riesgo de dejar de recibir esos fondos, Marcos Rubio inmediatamente garantizó que van a continuar la ayuda a esos programas sociales. Y eso es muy importante. En segundo lugar, sirvió para que el presidente dominicano, Luis Abinader, ratificara, reiterara el compromiso de este país, de esta nación, de este gobierno, de este Estado, de República Dominicana, con los vínculos diplomáticos e históricos que lo comprometen en su totalidad con los Estados Unidos. Decíamos, y hemos dicho en varios programas, que independientemente de algunos factores, debemos de admitir con honestidad, con sinceridad, que nosotros como país somos 80% y cuidado dependiente en lo económico, en lo tecnológico, en lo comercial de los Estados Unidos. Y que es importante que cualquier gobierno que se instaure en el Palacio Nacional Dominicano busque la forma y la vía para aprovechar al máximo esos vínculos, partiendo del hecho de que Estados Unidos es la nación más poderosa en lo económico, en lo tecnológico, en lo político y en lo militar del planeta Tierra. Y por eso, cualquier visita de un alto funcionario del gobierno norteamericano reviste mucha importancia. Más cuando este ministro, este secretario de Estado, Marcos Rubio, señaló de manera elocuente que la democracia dominicana se sostiene en estos momentos, que no hay asomo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, repetimos, asomo de que cambie el sistema político, porque el presente gobierno de Abinader ha desarrollado y desarrolla una política de cara a fortalecer la institucionalidad democrática, de disminuir, asumir en manifestación la corrupción administrativa, la corrupción pública, y de castigar a cualquier funcionario que cometa hechos contrarios al juramento que asumió al momento
de aceptar esa posición. Por eso decíamos y repetimos que esta visita de Marco Rubio tuvo su punto luminoso y positivo para la República Dominicana. De otro lado, sí, pero siguiendo con Marco Rubio, es bueno apuntar que Marcos Rubio, a pregunta de los periodistas, creo que fue Nelson Sánchez, periodista radical y medio izquierdista, muy conocido por nosotros, le pregunta al canciller Marcos Rubio de la próxima cumbre a fin de este año de las Américas, donde se citan varios presidentes de estas áreas. del hemisferio. Y Nelson Sánchez le pregunta que si van a invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Porque en ocasiones anteriores, los presidentes de turno de Estados Unidos no han invitado o no le han dado una participación de pleno derecho a esas naciones y países, incluyendo a Nicaragua. Y Marco Rubio dio, claro, la respuesta que tenía que dar como representante del imperio. Y dio su respuesta acusando a su gobierno de dictadura, violación a los derechos humanos, etcétera, persecución de curas, iglesias, ONG cerradas, etcétera. Pero es verdad, en Nicaragua hacen eso. Sí. Entonces, le pregunta que si el presidente va a invitar a esa gente. Lo primero es, yo desconozco el protocolo cuando se dan esas cumbres, quién debe invitar y a instancia de quién. Porque en la reunión de las Américas, cuando viene el presidente de Estados Unidos, que es la figura central principal, sin no acabar los demás presidentes del hemisferio, pero por ser representante de la primera potencia nuclear mundial militar y económica, que la mayoría de los países de América Latina dependen de Estados Unidos, querrámoslo o no, por debajo o por arriba. Claro que el presidente de turno, en este caso Donald Trump, que estará en el gobierno, pone condiciones. Y el protocolo Cancillería de la avanzada de los Estados Unidos, cuando venga esa cumbre, la agenda la preparan ellos o inciden en la agenda ellos. Aunque el presidente como anfitrión tenga sus invitados, pero esa cumbre pertenece a una gerencia, institucionalmente hablando, OEA, etcétera, donde el presidente aprendan lo que estudian diplomacia, no puede imponer este viene, este no viene. No. Esa agenda, cuando se viola el protocolo que exigen Estados Unidos principalmente, dice no vamos. Si no vamos. Y te la boicotean. Y cae en desgracia. Entonces, como estaba diciendo Enrique, países como nosotros, que tiene ahora mismo por organismos internacionales una gran credibilidad en el desarrollo económico, cómo se ha manejado después de la pandemia, los indicadores que han dicho el Banco Central, el Fondo Monetario, Banco Mundial, la CEPAL y demás. Con esos indicadores positivos para la República Dominicana, no puede un gobierno caer en desgracia tratando de buscar de manera ultranza una posición radical que quizá él per se no le perjudique nada porque se va con una pensión, pero tal vez perjudique al Estado República Dominicana. Ahora mismo Donald Trump tiene una crisis diplomática internacional
con esos decretos contra la migración, contra la ONG, contra situaciones que ha chocado con jueces federales, contra la nacionalidad por nacimiento, entre otras. Entonces, son situaciones que la diplomacia, el tacto de la diplomacia como Estado, debe ser con un olfato de elefante. En esa tesitura, volviendo al tema de Marco Rubio y su pregunta y respuesta, ¿qué usted quería esperar de esa respuesta? Es de una respuesta como lo que representa Marco Rubio, Estados Unidos de América, como representa el gobierno de Donald Trump, la ultraderecha. Ahora, yo le pregunto a la previa opositora, cuando Donald Trump se juramenta el 20 de enero próximo pasado, invitaron a Omar Fernández y la previa opositora empezó a hacer cocote, como se dice. Mira, está cayendo de gracia el presidente. Invitaron a Omar, nosotros dijimos que no, que en esa época no había al de Francia, ni el de Inglaterra, ni el de Alemania invitados, ministros, que son aliados de Estados Unidos incondicional. Pero Marco Rubio no visitó a Omar Fernández, ni a Leonel, ni a Danilo. Interpretando lo que dice a la plebe. Porque de Marco Rubio tiene que hacer una visita aparte con Omar Fernández, con Danilo y con Leonel. Me pidió donde el presidente. Una agenda del presidente del gobierno que preside Luis Abinader. Con el protocolo de la presidencia que preside Luis Abinader. Entonces, esa previa opositora que ve inventándose cosas, el falso positivo siempre, no pegaron ahora, no pegaron. Se lo dejo de tareas, se lo dejo de tareas, Enrique. Indudablemente que Donald Trump, con algunas medidas y órdenes ejecutivas que son decretos, ha revolucionado, ha estremecido la geopolítica mundial. Y en menos de 20 días se están ocurriendo cosas que nadie esperaba. Entre ellas el anuncio de que Estados Unidos va a tomar posesión de la franja de Gaza en Palestina, en el Medio Oriente. Este anuncio, provocador e insólito, De conjeturas, produjo una reacción inmediata, muy en especial de los países en lo económico, en lo político, en lo militar de más influencia en el mundo, comenzando por Alemania, por Francia, por Gran Bretaña, y por China y por Rusia. Los países de la Unión Europea reaccionaron en contra de las pretensiones de Donald Trump de que Estados Unidos se apodere de la franja de Gaza, de que saque a los palestinos, los originarios de esa tierra, los propietarios de esas tierras, históricamente hablando, milenariamente hablando, inclusive exigiéndole a Egipto y a Jordania que los reciban. 2 veces ha dicho lo mismo al respecto Donald Trump. Y también ha amenazado a otra parte donde están los palestinos, así Jordania. Esas declaraciones sorprendentes, inesperadas de Donald Trump, la aplaudió Benjamín Netanyahu. El régimen de Israel lo aplaudió. Pero concomitantemente tomó otra medida
que ha producido reacciones de protesta y de condena y de cuestionamiento a nivel mundial. Y es que le quitó el visado a los componentes del Tribunal Penal Internacional, porque habían declarado genocida y criminal de guerra a Netanyahu y habían dado orden de arresto contra Netanyahu. Son dos hechos, dos pronunciamientos, dos acciones políticas que han puesto el mundo a palpitar diplomáticamente. Eso no es fácil. De decir una cosa al hecho hay mucho trecho, dice un refrán. Los palestinos, el número en armamento, son muy inferiores a Israel. La Franja de Gaza tiene menos de 400 kilómetros cuadrados. Repito, la Franja de Gaza tiene menos de 400 kilómetros cuadrados. Israel es un país, unos 8 millones de habitantes, más o menos 10, y unos 48.000 kilómetros cuadrados. Muy superior en todo, en armamento, en tecnología, en todo, a los palestinos. 2 millones aproximadamente viven en la Franja de Gaza. Pero esos 2 millones tienen más de un año resistiendo y enfrentando y muriendo heroicamente, defendiendo su suelo, muriendo heroicamente como mártir frente a la todopoderosa maquinaria militar aplastante de Israel. Pero sucede también que desde el punto de vista diplomático, los palestinos no están solos. No. Hay resoluciones de la ONU reconociéndolo como Estado. Hay resoluciones de la ONU diciendo que la solución al conflicto árabe, palestino-israelí es el establecimiento de 2 estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Una lucha que viene del año 1947-48. Repito, no es fácil. Pero sucede que bajo el nuevo mandato de Donald Trump, el mundo, la geopolítica, conoce una nueva diplomacia. La diplomacia de las sanciones y las amenazas. Con Canadá, con México, con Groenlandia, entre otros. Oye, para atrás que vamos. En vez de fomentar el diálogo, ¿verdad? Porque la diplomacia es diálogo. Es hablar. No, vamos a amenazar. Yo quiero esto por la mala, no por la buena, por la mala. Y vamos a decir con sinceridad que muy pocas naciones del mundo, con excepción de China y de Rusia, con excepción de China y de Rusia, muy pocas naciones del mundo van a contradecir o van a desafiar las pretensiones dominantes y avasallante del gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump. Pero también hay problema interno en Estados Unidos. Los pronunciamientos y las órdenes ejecutivas de Donald Trump están trayendo consigo sacudimiento institucional a lo interno de Estados Unidos, donde jueces han emitido sentencias desconociendo las órdenes ejecutivas de Donald Trump, donde senadores de oposición pertenecientes al Partido Demócrata y algunos dirigentes republicanos ya le han salido al paso, al frente, a algunas de las decisiones de Donald Trump. El tema migratorio, entre otros temas. El mundo en estos instantes está en vilo.
Es más, alguna parte está horrorizado, asombrado en el siglo XXI. La diplomacia de la amenaza, la diplomacia de las sanciones y no la diplomacia del diálogo, de la coexistencia, de la conciliación. Cuando existían los dos bloques, el bloque comunista, socialista, que encabezaba la Unión Soviética y los Estados Unidos, había una palabrita que se usaba mucho, un término mágico apropiado. Una palabrita que lanzó Nikita Khrushchev. La coexistencia pacífica. Coexistencia pacífica. Y lo trae todo. Coexistencia pacífica. Y lo trae todo. Es la garantía de que no haya una nueva guerra nuclear. Es la garantía de que nos respetemos todos. Es la garantía de respetar la soberanía de cada nación, de cada pueblo. No podemos apoyar la política de la imposición, del atropello, de que el más fuerte doblega y aplasta al más débil. No, repetimos, eso no podemos aceptarlo, de que el más fuerte aplaste, humille, triture al más débil, porque este mundo es de todos. Este planeta Tierra de todos. Somos habitantes, ciudadanos de este planeta. Y estamos obligatoriamente a cohabitarlo y a vivir en él, buscando las mejores formas de mejorar la calidad de vida, de que haya menos hambre, menos miseria, que no haya guerra, que vivamos en paz y en tranquilidad social, emocional, espiritual. Sí, es verdad. Donald Trump en estos momentos está sacudiendo la geopolítica, pero está teniendo respuestas. Y vamos a ver estratégicamente hasta qué punto van a llegar esas respuestas. Miren, la situación diplomática internacional tiene muchas aritas en el plano diplomático. Cuando Donald Trump emite sus decretos, ordenanzas ejecutivas, con Groenlandia, con Panamá y ahora con los palestinos, olvida que hay un organismo internacional, institucionalmente hablando, diplomáticamente hablando, que se llaman las Naciones Unidas, creada hace más de 100 años. ¿Y por qué se crearon las Naciones Unidas? Era para recoger criterios y las opiniones de cada país o nación o pueblo representado en un cónclave internacional para discutir y resolver asuntos de Estado. No asuntos triviales. ¿Por qué? Porque con estas posiciones a ultranza, decimos nosotros, estamos volviendo al tiempo del feudalismo, de invadir, de saqueos de riquezas de pueblos a otros pueblos, del imperio romano, el imperio bizantino, el imperio otomano, el imperio persa, el imperio macedonio, la época de las cruzadas. Sí, querrámoslos o no, históricamente hablando, asuntos que han sido superados, históricamente hablando, repetimos, superados a través de un organismo internacional con un nombre y un apellido, ONU, Naciones Unidas, donde los representantes
opinan. Y aparte de las Naciones Unidas, hay un organismo inferior, ejecutivo, que se llama Consejo de Seguridad de la ONU, donde están representadas las principales potencias: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, entre otras. Y ellos tienen la ley de veto, porque tienen que hacer resoluciones unánimes. Por eso decimos que desde el punto de vista diplomático, con las intenciones buenas o malas del presidente Donald Trump, está chocando con algo que, aunque la mayoría de esas naciones o pueblos o países representados en la ONU y en el Consejo de Seguridad responden como robó, se le imponen situaciones de resoluciones, no todos están de acuerdo. Fíjense que a raíz de estas decisiones ejecutivas y los choques, principalmente con los inmigrantes, han habido países que dicen: no aceptamos inmigrantes. Otros pues lo han aceptado. Otros han visto que van a rehabilitar, peligroso, la cárcel de Guantánamo, una cárcel que es un campo de concentración, que es tortura. Y Bukele, un servidor, dice también la cárcel de El Salvador, que es también un centro de concentración de la época de los nazis. Son situaciones que los países y los presidentes tienen que sopesar, no a lo loco. Entonces, decimos esto porque va a crecer la tensión, va a tener más contradicciones internas y externas. Las soluciones no serán a corto ni a largo plazo, un proceso que está comenzando ahora. Esta situación que ha creado Donald Trump, acá trae como consecuencia que Rusia se acerca a México, que China se acerca a Panamá, y que con la cuestión del canal hacia Nicaragua. Oiga, aliados tradicionales, no puede haber ruptura con aliados tradicionales, económicamente y políticamente hablando, como eso que hemos mencionado. Canadá, aliado histórico de Estados Unidos, lo mismo que México, lo mismo que Groenlandia y Dinamarca, aliado incondicional históricamente hablando, para que hoy, con un plumazo, digan: no, yo quiero Groenlandia porque quiero el Ártico. Hoy, cuando se fundaron las naciones que se crearon, las Naciones Unidas, es para respetar a cada país y estado, reconocido por la ONU. Usted va a reconocer lo que la ONU aprobó hace más de 100 años. Primero, hoy tiene Donald Trump una mayoría congresual en Estados Unidos, la mayoría de las dos cámaras. Pero eso no será permanente. Hemos visto históricamente que hoy son mayoría y mañana cambia. Son los demócratas. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, la plebe opositora duró 18 años con el poder absoluto del Congreso Nacional. Diputados, senadores, jueces, fiscales, todo, cámaras de cuentas, todo. Lo tuvo la plebe opositora. Y lo tuvo Hipólito Mejía en el 2002, 98-2002. ¿Y qué pasó? Que los pueblos se rebelaron. Y en un proceso electoral lo quitaron. Hoy, ¿quién tiene la mayoría? El PRM, un partido emergente, con 10 años de fundación. ¿Quién pensaba eso? Que en una elección electoral, ese poder que tenía la plebe opositora, el pueblo dominicano se lo arrancó en meses. Y eso puede pasar en Estados Unidos. Ahora, ¿qué falta en Estados Unidos? Que no hay liderazgo emergente. Cuando vuelve a repetir Donald Trump como presidente de Estados Unidos, no hay liderazgo emergente. Y cuando los demócratas ponen a Kamala Harris, mientras estaba Biden queriendo insistir en la reelección,
carecían de liderazgo también. Entonces Estados Unidos no tiene un liderazgo emergente capaz, con proyecciones futuristas de nación, de país, de pueblo, de unidad, sino que tenemos presidentes guerreros, altaneros, imposición, trogloditas, Horacio contra el mar. Así no. Son situaciones que nosotros y la nación y los países, pase lo que pase, venga la presión que venga, deben las naciones poderosas, los G7, el BRI, todos los organismos internacionales, OEA, Parlacén, CARICOM, todos hay que tomarlo en cuenta para esta situación, Enrique. Bueno, el sábado pasado, hace 8 días, el presidente Luis Abinader sorprendió al país y nombró a unos 28 o 30 nuevos funcionarios y removió, hizo cambios importantes en el gabinete gubernamental. El país político, la sociedad dominicana, recibió con satisfacción las renovaciones, los cambios, la movida en el gabinete hecha por el presidente Luis Abinader. Claro que hubo funcionarios que fueron destituidos de las posiciones, que también causó sorpresa, como el caso de nuestro amigo Deligna Asunción, que venía haciendo un excelente trabajo al frente del Ministerio de Obras Públicas. Pero entre las nuevas designaciones hay una muy en particular que merece una atención política especial. Y era de Luis de Camps Jiménez, en el Ministerio de Educación, al frente del Ministerio de Educación. Luis de Camps es hijo de un gran amigo nuestro, de un amigo histórico, entrañable, de nosotros los mellizos. Siempre lo recordamos con cariño y con respeto y con veneración a Atuey de Camps Jiménez. Nosotros cultivamos, desarrollamos una amistad profunda con Atuey de Camps Jiménez. Y su hijo, Luis de Camps, del cual no tenemos ningún tipo de acercamiento personal. Una o dos veces lo hemos saludado, pero nunca hemos tenido comunicación con él. Está al frente del Ministerio de Educación. Miren, algunas personas, algunos comunicadores interesados que pertenecen, Alberto, quita eso, que pertenecen alineados con la oposición, algunos comunicadores reconocidos por su simpatía con la oposición, comenzaron a cuestionar el nombramiento de Camps en educación. En primer lugar, viene el Ministerio de Trabajo, donde hizo un buen trabajo, una buena y gran labor, a su favor, como currículum. Viene el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es un ministro de Educación? Un gerente. Un gerente. Y de Camps, en trabajo, el Ministerio de Trabajo demostró que es un buen gerente. Eso a su favor. Y número 3, importante esto, joven y capaz. Y no es tampoco, no sé, se le va el humo a la cabeza o el puesto a la cabeza. Inmediatamente se reunió con la directiva de la ADP, con esa directiva insaciable, chantajista y oportunista y golpista de la ADP, buscando la forma de algún entendimiento que garantice que el año escolar se desarrolle por lo menos un 70% o un 60% con normalidad, cosa que es muy difícil con esa cultura del chantaje que predomina en el gremio magisterial de la República Dominicana. Nosotros apostamos porque de Camps al frente de la educación va a hacer un buen trabajo. Primero,
está rodeándose de un equipo competente, eficiente y con talento. No es un loco viejo. Es más, la designación de Decán al frente de educación le da un respiro de imagen. Oigan esto, le da un respiro de imagen a ese ministerio que en los últimos tiempos recibió duros cuestionamientos. A los funcionarios hay que dejarlos trabajar sin ponerle presión. Y uno de los problemas que confrontan los funcionarios en los gobiernos es la presión que reciben de amigos del litoral político a que pertenecen, de familiares, presiones para que sean corruptos, para que sean ladrones, para que sean delincuentes, para que favorezcan el nepotismo. Y cuando un funcionario es capaz de superar, de salir airoso en ese círculo de presión, hay que felicitarlo. Creemos que los cambios introducidos por el presidente Abinader el pasado sábado han sido muy bien vistos por la comunidad y fortalecen la imagen del gobierno. Fortalecen la confianza de la población en el gobierno. Y eso de por sí solo es algo positivo. Miren, sobre los cambios de funcionarios realizados por decreto con el presidente, que la Constitución le da los poderes. Luis Manuel Decán primero hizo un excelente trabajo en el Ministerio de Trabajo. No se vio en el Ministerio de Trabajo esos conflictos laborales incesantes. No. Se reunía con el comité de salario, con los empresarios, el sector privado, todos. Todos. Oye, una área sindical, igual que la ADP, de presión, porque el grupo de sindicalistas o empresarios sindicales son gente que exigen demasiado. Y en 4 años o más, Decán supo manejarse. No se crearon conflictos sobre conflictos a nivel de opinión pública, a nivel de la red, a nivel de la prensa opositora. Eso le da un aval para que en el Ministerio de Educación, que a veces es un chicharrón, sin usted quererlo, porque el Ministerio de Educación en los últimos años es un ministerio clientelista para los gremios de la ADP. Mire ahora mismo, con el examen de desempeño de esos profesores y técnicos, 70 puntos. Ellos quieren que sean 60. Si no, una huelga. Y huelga, y paro, y no hay clase. ¿A quién perjudican los paros a los estudiantes que son de escasos recursos? Porque los colegios siguen su normal. Y la mayoría de los profesores públicos son profesores de los colegios privados, pero ahí ellos no hacen huelga y con salario insignificante. Ahora mismo, la ADP está exigiendo, en la primera reunión que tuvieron con Decán, más aumento salarial. Igual que los colegios médicos. El colegio médico tuvo ahora mismo un aumento salarial significativo. El colegio médico está luchando ahora para que los médicos pensionados también se le aumente. Pero también tenemos en cuenta a los empleados públicos y a los técnicos, bioanalistas, enfermeras, todo. Porque todos son parte del Estado. Entonces, cuando se anuncia el gobierno, un 20% dice la central, no, un 30%. Pero cuando tú hablas de un 30%, tú tienes que tener primero los fondos de dónde van a salir, los recursos.
porque eso no es una varita mágica, eso es número, matemática. Entonces, cuando tú le das un 30, tiene que decir algo al gobierno que está planteando un 30. El gobierno plantea un 20, pero el gobierno plantea un 20 porque sabe de dónde lo va a sacar los recursos, en base al presupuesto que hay que ejecutar años por años. Pero usted no puede decir un 30 cuando usted no sabe de dónde y cómo van a salir las partidas económicas presupuestarias. Porque el gobierno aprueba, el Consejo de Gobierno ampliado aprueba un presupuesto para ser ejecutado en un año, con su alta y su baja. Porque a veces hay que coger prestado, hay que hacer esto para completar, hay que hacer un completivo al Congreso porque faltan esto, buscar más préstamos, etcétera. Entonces, cuando usted le exige al gobierno como opositor un 30 contra un 20, un 10% más, que tú tienes que decir al gobierno, mire, consideramos que es un 30, pero ¿de dónde? Pero vamos a sacarlo de aquí, un impuesto, etcétera, pero nada. Cuando el gobierno quiere grabar, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, cerveza o romo, o quiere grabar los cigarrillos, los empresarios gritan. Y gritan que el gobierno tiene que muchas veces echar para atrás. ¿Por qué los sindicalistas, cuando el gobierno se decide aumentar a las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y demás asuntos de lujos, por qué no apoyan al gobierno? Cuando los empresarios y empleadores protestan porque le están chocando sus intereses, dejan solo al gobierno peleando con los empresarios. Y cuando es la inversa, ellos quieren sacar partida. Así no, imagino. Consideramos que en obra pública fue designado Eduardo Estrella. Eduardo estuvo una vez en ese ministerio que con el gobierno uno de los gobiernos de Balaguer. Hasta prueba en contrarios o rumor público en contrarios, no se le conoce a Eduardo Estrella aspecto negativo de corruptela, etcétera, de mal manejo. No. De experiencia sí. De experiencia sí. Entonces, señores, hay que esperar que esos funcionarios nuevos tomen su cargo, se desarrollen, vean en sus asesores, sus colaboradores más cercanos, cómo se van a manejar. Porque hay otros funcionarios que por incapaz e inecto le han tenido que pedir la renuncia, lamentablemente, o le han tenido que quitarlo, destituir antes de su tiempo de terminar. Entonces hay que evitar, primero, que el gobierno de Luis Abinader escucha. Cuando oye muchos ruidos de un funcionario palaciego, el gobierno escucha y toma decisión y cambia. Contrario a la plebe opositora, que tuvieron funcionarios 10 años, 12 años en esa posición. Y a pesar de la crítica de la oposición de entonces, que roban, que corrupción, que obra pública, que es el servicio de un ingeniero, que está robando Félix Bautista, que los hijos de los hermanos de Danilo Medina, que por aquí los suplidores, sobrevaluando obras, sobrevaluando presupuestos, robando, nunca fueron quitados. Memoria contra olvido. Eso es para que ustedes vean el mal manejo de un presidente a otro. Nosotros consideramos que hay que esperar que ellos se desarrollen, los directores, los que están ahí. ¿Qué les recomendamos? No se dejen crear anillos que hacen daño. No cojan cuarto por debajo de la mesa. No jodan con suplidores por debajo de la mesa. Trabajen. Porque si el presidente el presidente de la República dona su viático, su gasto de representación, significa que usted como funcionario palaciego debe de imitarlo y no buscársela por debajo de la mesa. Señores,
Pase un buen fin de semana. Nos vemos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente.